Algunos dicen que el destino se lo labra a cada uno. Otros, que ya existe una historia y todo pasa por algo. Aquel 27 de agosto de 1957, la historia de 250 personas que viajaban en el vapor de La Carrera, ciudad de Buenos Aires, se cruzaría en una terrible tragedia. El barco partió a las 17 horas de la dársena sur del puerto de Buenos Aires, con destino al puerto de Concepción del Uruguay, donde debía estar llegando a las 8 horas del día 28 de agosto. Era la segunda vez que emprendería este camino por las costas del Río de la Plata. Bueno, la ciudad de Buenos Aires era un vapor ya bastante antiguo. En el año 1925 ya navegaba la ciudad de Buenos Aires. En el 57 hay un cambio de ruta para la ciudad de Buenos Aires, que siempre hacía Buenos Aires, Montevideo, Montevideo, Buenos Aires. Yo recuerdo cuando teníamos una casita en Punta Gorda, yo tenía una bicicleta con un motor y luces, y cuando pasaba el barco, que era más o menos las 21 horas de día por medio, yo le hacía con las luces, le hacía señas y respondía con todas las luces que tenían, porque iba todo iluminado el barco siempre. Los pasajeros se disponían a disfrutar de aquel lujoso barco, que disponía de camarotes individuales o compartidos, salón de juegos, salón de música y comedor. Dadas sus dimensiones, parecía una ciudad en el agua. Sin embargo, a los pocos minutos de zarpar, ocurrió un suceso que auguraba un mal presagio que nadie visionó. El vapor estuvo a punto de ser embestido por una chatarrenera. La ciudad de Buenos Aires continuaría su rumbo. Alrededor de las 22 horas fue visto en las costas de Carmelo. Por esas horas navegaba por el río Uruguay un carguero norteamericano, Mormac Surf, de considerables dimensiones superiores al vapor. Retornando de Rosario con granos y carnes, con el objetivo de completar su carga en el puerto de Buenos Aires para así seguir su camino hacia los Estados Unidos. El destino es una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. Aquella noche los encontró próximos a la isla Juncal. En esa época, como eran pitazos, se daba un pitazo cada uno para que los dos abrirse hacia la derecha, ¿no? Y así pasar. La maniobra fue la siguiente. El buque, que hizo bien la maniobra de comunicación con una pitada sola, que sería a estribor a la derecha, fue Ciudad de Buenos Aires. El mercante le hizo 2 pitidos, o sea que indicó que se tiraba hacia la izquierda, a babor. Entonces, sencillamente lo que sucedió fue esto. El barco tardó 19 minutos en hundirse. No pudieron, salvo los salvavidas que tenían, los chalecos salvavidas, no pudieron utilizar otros elementos de salvataje del barco. Estallan las cañerías y el tanque de full oil. La gente con el pánico, en el agua, con los salvavidas puestos, con frío, con el agua, sin saber para dónde, con noche oscura, sin puntos de referencia, se le sumó el full oil en la superficie. ¿Qué generó eso? Que cuando empezaron a venir los rescates no los podían agarrar, se les resbalaban. La cara estaba tan impregnada de full oil que cuando lo subieron a las embarcaciones de rescate le tenían que pasar estopa para poder conocerlo. Los gritos desgarradores de los náufragos despertaron a la isleña doña Julia Lafranconi, la abuela, como le decía el entonces joven Casiano Suárez. Ella nació y se crió junto a sus hermanos en la isla Juncal. La gente de Río la conocía muy bien a doña Julia. Era una mujer de armas tomar, quien periódicamente solía ir en su bote a la ciudad de Carmelo a hacer negocios. Desde hacía un tiempo, doña Julia ya no se encontraba sola, ya que se había instalado en la isla un destacamento de Prefectura Nacional. Con doña Julia Lafranconi hablé y me dijeron que
Me dijo que había sentido los gritos, que había sido un estruendo terrible. Pero la abuela decía que el lamento de la gente y la gritería que era en ese momento era una cosa increíble, increíble. Que no la dejaron embarcar en el bote, le escondieron los remos, le escondieron el bote y le iban a echar el bote abajo y le iban a volver a la abuela. Y está esa historia de que tiraban tablones, ¿no?, para ayudar a los náufragos, y que algunos de esos tablones caían justamente en la cabeza de los náufragos. Tardaron un poco en llegar todas las ayudas, tanto de Carmelo como de Argentina. De Tigre, de San Fernando, de Zárate, de San Pedro, muchísimas embarcaciones. Bueno, desde aquí, desde el Arroyo de las Vacas, llegó el primer rescate, que fue don Julio Tagliafico. Era todo negro, entonces no había luna esa noche, entonces la gente no tenía puntos de referencia, ni siquiera no sabía dónde nadar, si estaba al norte, al sur o si estaba al este. Las correntadas en esa zona, los canales tienen 18 metros de profundidad, corre muchísimo el agua. No había en aquel momento los medios de comunicación que hay hoy. No existía ni la radio VHF, que hoy es normal. No ayudaba nada la vestimenta que tenía. La gente en el año 1957, los hombres se vestían de traje, y sobre todo para viajar en un crucero como este. Le llamo crucero porque así se entiende mejor. Iban hasta incluso de sombrero. Sé que llevaron gente a Palmira y supongo por qué. Porque entrar a Carmelo con un remolcador por Canal Sur es casi imposible. A Palmira vino mucha gente porque la navegación a Palmira es en cualquier tipo de embarcación, en cualquier tiempo, que no dependen de la altura como Carmelo, ¿cierto? Que están dependiendo siempre de la altura del río. Hasta un remolcador argentino que estaba con 3 chatas, en aquel momento eran chatas, no barcazas, que ahora son todos empujadores, eran remolcadores de tiro. Don Pancho, me acuerdo que el Don Pancho dejó las embarcaciones fondeadas en el río Paranaguazú y vino a ayudar, que fue el que trajo a la gente a Palmira, ¿no? La vida de todos los que sobrevivieron a aquella trágica noche quedaría marcada para siempre, por lo que vivieron y por lo que sus ojos vieron, pero también por todos aquellos que no dudaron en socorrer a esos náufragos en una fría y oscura noche, como Juan Anselmo Montenegro, el capitán del remolcador Pancho y su tripulación, quienes trabajaron gran parte de la madrugada, rescatando personas que fueron llevadas a Nueva Palmira y viendo también cómo otras vidas se le escapaban de las manos. La historia de la tragedia de la ciudad de Buenos Aires la conozco desde niño, un poco narrado por mi padre. Aquella noche, según contaba papá, era un caos. Llegaban al puerto de Nueva Palmira, ¿no?, los náufragos, todos empetrolados, bañados en petróleo, y que un camioncito de Beiro los acarreaba desde el puerto hasta el hospital, ¿no? Cuando fuimos acá al hospital nosotros, pero usted veía los bultos negros, nada más que los bultos negros. Chorreaba todo y se recostaban así y quedaba todo eso negro, todo eso negro. Y yo le comenté a mi hermana más chica, que hacía poquito tiempo se había casado. Entonces el esposo le dice, hay mucho movimiento, me voy a fijar a ver qué es. Y se fue al hospital, se puso a ayudar a bañar gente. Y no daban abasto para bañarlos, porque lo bañaban y lo pasaban a médico. Y en el caso nuestro, de nuestro padre, de nuestra familia, tuvieron 2 personas, me parece, y en el barrio nuestro también todas las familias colaboraron. Y como anécdota de aquella tragedia, en la bañera de mi casa, por mucho tiempo estuvo manchada por el fuloy, porque ellos venían impregnados en fuloy. Mi padre me contaba que en esa conmoción la gente, los familiares de Buenos Aires principalmente, querían saber, ¿no?, si estaban vivos o no sus familiares, y
y claro, era muy difícil de explicar, sobre todo que quienes estaban en casas familiares o en el hospital, ¿no? Prefectura incluso trató de hacer una lista y bueno, la lista salía más que nada del hospital, pero los que estaban en casas particulares, toda esa conmoción de esas primeras horas, ese primer día fue un poco caótico, ¿no? Lo que sé es que después la empresa de ómnibus Honda proporcionó ómnibus para trasladarlos hasta Colonia, y de Colonia se fueron en barco, ¿no? a Buenos Aires. Esto sucedió, por ejemplo, con Nelly Conti, una joven argentina que viajaba junto a su mamá, que perdió la vida en el accidente. En la desesperación de querer aferrarse a la vida, se lastimó su pierna al querer subirse al remolcador Pancho. Vecinos de Nueva Palmira se contactaron con el señor Juan José León de la ciudad de Carmelo para que se comunicara a través del transmisor con el papá de la joven Nelly. Doña Constanza le llevó un tapado para abrigarse y luego la trasladaron a la ciudad de Colonia del Sacramento, donde tomaría el ciudad de Colonia para así reencontrarse en Buenos Aires con su padre. Las circunstancias la volvían a subir a un barco para continuar su destino. Y habló con el padre por el radiotransmisor de mi esposo. Y él le dijo, quédate tranquila que yo te voy a buscar. Y la llevamos con Faedo a Colonia. Y ahí tomó el barco otra vez. Después al tiempo la muchacha esta manda un pequeño presente que es, era un juego de ceniceros para Rumi, con la figura de las cartas de Rumi. El olor nauseabundo se sintió durante días acá, en la playa Serena de Carmelo. En las costas aparecían cuerpos y objetos que la corriente había arrastrado desde el barco. Mi abuelo, Rubén Mafoni, que era un hombre de Río, me contaba que encontró este banco en las costas de Martín Chico, en los campos de su padre, don José Mafoni. Obviamente que también estuvo la búsqueda, ¿no? de cuerpos en toda la zona, que eso fue por varios días, ¿no? Sobre todo el caso de niños, ¿no? No hubo ningún sobreviviente niño, pero tampoco se tiene idea clara de cuántos niños había porque no se registraban en las listas, ¿no? Entonces el pasaje era solo los adultos que pagaban el pasaje, lo cual también no se sabe la cifra concreta de fallecidos, ¿no? Después al otro día me llevan, me acuerdo de una bicicleta negra, que van para el lado del atracadero y veo un barco y en eso con unas bolsas negras como que cae una mano negra con el anillo de oro, que en ese momento me tapan los ojos y ahí ya no recuerdo más nada. La tranquilidad ya interrumpida por la tragedia se vio a su vez afectada por la gran cantidad de periodistas uruguayos y argentinos que llegaban buscando la primicia. Tragedia en el Río de la Plata, que conmueve al país entero. Esto es lo que resta del Ciudad de Buenos Aires, hundido a raíz de la violenta colisión con el carguero norteamericano Mormark Surf. Escenas de hondo dramatismo se vivieron en este escenario a poca distancia de la costa. Embarcaciones de todo tipo patrullan la zona procurando restarle víctimas al río. La proa del Mormark Surf es elocuente documento de la violencia de la colisión que llevó en pocos minutos al Ciudad de Buenos Aires al fondo del río y enlutó a numerosas familias. Golpeaban la puerta de mi casa y preguntaban por mí. Eran 3 representantes de un diario muy conocido de Montevideo. Fuimos hasta el barco, miramos, se veían los mástiles
y las viejas antenas de radar antiguas, todas afuera. Pasamos muy cerquita, el agua corre mucho ahí. Y contaba uno de los mozos que estaba ahí que alcanzó a ver la proa del barco, o sea, del Mormac Sur, que era el barco que chocó a la ciudad de Buenos Aires, y que llegó a juntar los cubiertos de una mesa y ponerlo en un cajón, cuando en realidad se estaba hundiendo. Luego vendría la investigación judicial para identificar las responsabilidades en el accidente. Y los medios de prensa darían su versión de los hechos, generando diferentes mitos que hoy, 60 años después, son cuestionables. Unos comentarios dicen que había niebla. En Carmelo niebla no había. Si realmente lo vieron a pasar por Carmelo a la ciudad de Buenos Aires, quiere decir que niebla en ese momento no había. Y una cosa que recordaba, que el capitán de aquel momento era el capitán argentino, por supuesto, Brizuela, que esperó que toda la gente que pudo salir subiera y se pegó un tiro. El capitán Brizuelas no se encontraba en su lugar de mando, según la investigación que realizaron los argentinos Héctor y Adriana Arriba. Aquel 27 de agosto, el capitán Brizuelas festejaba su cumpleaños. Y como certificó la autopsia, no se suicidó, él estaba ebrio. Tampoco estaba en su puesto de mando el capitán del Mormac Sur, quien falleció hace 14 años en los Estados Unidos. Se murieron más personas de primera clase que de tercera, porque las de primera clase tenían camarotes. Y los de tercera clase deambulaban por el barco. Entonces estaban vestidos y estaban prontos como para saltar al agua. Hasta hace más de una década, el mástil del Ciudad de Buenos Aires aún se podía ver. Ahí, actualmente, se encuentra una boya, recordándole a los navegantes que ahí yace el protagonista de la tragedia más grande que el Río de la Plata haya podido ver durante todo el siglo XX. El error humano se llevó casi 100 vidas y dejó marcada la historia de todos aquellos que de una u otra forma se vieron involucrados en aquella trágica noche del 27 de agosto de 1957.